Ya estamos inmersos en el Mundial de Fútbol, un macroevento con audiencia planetaria que muestra no solo deporte. For the greatest event in history. 3 countries, 16 cities. El Mundial de Fútbol 2026 es un gran escaparate que no escapa de la política interna o internacional en Estados Unidos, México y Canadá, y que resulta una tentación de protagonismo también para algunos que no juegan en el campo. Esta tarde vamos a hablar de la geopolítica de este Mundial, del mal momento también diplomático en el que casualmente llega para los 3 países organizadores y de todas las cosas que están pasando al margen de lo deportivo. Y lo hacemos en compañía de Ana Bosch, periodista de Radio Televisión Española. Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. El uso del deporte y del foco que atraen estos grandes eventos deportivos por la política es algo que no es nuevo. Es algo que no es nuevo, y hablando de grandes acontecimientos deportivos, más allá de esos derbis que tenemos en muchas ciudades o en muchos países, un clásico es citar los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con Hitler en el poder, lo que supuso la utilización que hizo el nazismo de esos Juegos Olímpicos y también la trascendencia, las connotaciones que tuvo la victoria del atleta Jesse Owens, afroamericano, en ese contexto. Pero hablando de fútbol, tenemos, por ejemplo, un caso parecido al de los Juegos Olímpicos de Berlín. Tenemos el Mundial de Mussolini, el Mundial en Italia de 1934. Tenemos cómo la dictadura argentina atroz en 1978 usó el Mundial para blanquearse también y un poco como gran distracción de lo que estaba pasando. Tenemos, sin salir de Argentina, un Mundial, el de México del 86, donde el famoso gol de Maradona, el de la mano de Dios, algunos argentinos quisieron ver en eso la venganza por la derrota de las Malvinas, porque fue un gol que le metió a la selección de Inglaterra. Y en el caso de este Mundial, el de ahora, es en 3 países, pero el anfitrión principal, donde se juegan la mayoría de los partidos, es Estados Unidos. En un momento en que Estados Unidos tiene como anfitrión una imagen muy antipática. Un organizador del primer mundial que organizó Estados Unidos en el 94 dijo entonces: éramos un país al que todo el mundo quiere ir. Hoy es un país al que nadie quiere venir, fundamentalmente por las leyes de inmigración que controlan el acceso a Estados Unidos y el miedo a lo que te puede pasar dentro. Y que hablaremos de ello ahora más adelante, pero decíamos 3 países, no sé, Ana, si 3 son multitud, porque da la casualidad que las relaciones entre México, Canadá, Estados Unidos ahora mismo no atraviesan su mejor momento. No atraviesan su mejor momento y el factor clave es Donald Trump. De hecho, los 3 países de Norteamérica tienen desde 1994 tenían un tratado de libre comercio y fue precisamente Donald Trump en la primera presidencia quien lo rompió y lo renegoció, lo reformuló. Bueno, a pesar de haberlo reformulado a su gusto, en estos momentos Donald Trump quiere reformularlo otra vez e incluso amenaza con romperlo del todo. Pero más allá de eso, los 2 vecinos, Canadá al norte, México al sur, están sufriendo también la guerra de los aranceles, que también sufrimos en la Unión Europea, y además, en el caso de Canadá, Donald Trump lleva año y medio insultándolos. Por una parte, quiere acabar con su soberanía, quiere anexionar Canadá, que sea un estado más de los Estados Unidos, e insulta a sus primeros ministros, a los que llama gobernador, ¿no? Como si fueran el gobernador de un estado de los Estados Unidos. Es decir, Donald Trump en lo formal niega. Y eso, a su vez, ha desatado un fenómeno prácticamente nuevo, que es un gran nacionalismo canadiense que, entre otras cosas, ha implicado un boicot a productos de Estados Unidos, con lo cual, por esa parte no están muy bien avenidos. Y en el caso de México, ¿qué vamos a decir? Donald Trump lleva desde 2015, desde que empezó su primera campaña electoral, acusando a México
de ser un país de narcotraficantes, que mandan a Estados Unidos lo peor, que todos los inmigrantes que entran por Estados Unidos, según Donald Trump, son delincuentes, con lo cual efectivamente es una paradoja de que, por así decirlo, es una fiesta organizada por tres, pero donde para empezar los tres anfitriones no están en su mejor momento y tienen muchas tiranteces. A estas alturas a nadie le sorprende si decimos que a Donald Trump le gusta la tele, el protagonismo, los focos y los discursos largos. De hecho, hay una frase que le dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, le dijo a Trump para convencerle: un mundial es el equivalente en espectadores a celebrar 3 finales diarias de la Super Bowl durante un mes. Así que nos vamos a Nueva York. Ángela García Romero. Allí en Estados Unidos creo que la afición al fútbol europeo está creciendo mucho, pero ¿Trump lo está viendo como una oportunidad de ganar audiencia o, lo que es lo mismo, votos y aparte dinero? Pues por supuesto que sí, porque lo estabais explicando, aunque este mundial lo organizan Estados Unidos, México y Canadá de forma conjunta, aquí muchos medios de comunicación ya lo han bautizado como el Mundial de Trump o incluso como el Mundial MAGA, por la cercanía entre Donald Trump y Gianni Infantino y también por el intento de la Casa Blanca de convertir este torneo en una gran plataforma política. De hecho, es el propio Donald Trump el que preside la oficina que ha creado la Casa Blanca para coordinar todo el torneo, y aunque el día a día lo gestiona un director ejecutivo, Trump es el número 1 de la oficina y el vicepresidente J.D. Vance es el número 2. Además, se presenta este mundial como un gran escaparate internacional de Estados Unidos porque coincide con el 250 aniversario del país y por eso se pretende mostrar una imagen de país fuerte, seguro y también abierto al negocio, porque de hecho se estima que este mundial tenga un impacto económico de unos 30.000 millones de dólares aquí en Estados Unidos y de hecho las entradas para ver un partido de este mundial son las más caras de la historia. Eso sí, deciros que de momento no hemos visto a Trump en ningún partido del mundial y de hecho su ausencia en el debut de Estados Unidos sí llamó la atención, pero lo estabais diciendo, lo que sí está muy presente es sombra política y especialmente su política migratoria, porque ha hecho que muchos aficionados no puedan viajar hasta aquí para animar a sus selecciones y eso choca de lleno con lo que podríamos llamar el espíritu del fútbol, que se supone que es un deporte abierto y popular y de hecho aquí muchos se están encontrando con entradas carísimas, también con visados muy complicados o incluso imposibles y con un mensaje muy claro de la administración Trump que dicen: vengan, disfruten, pero no se queden. Así que ahora la gran pregunta es si esa estrategia de Donald Trump le va a servir para mostrar al mundo esa imagen de país fuerte y exitoso que quiere mostrar, o si de lo contrario va a dejar una imagen de un mundial con entradas demasiado caras, demasiado politizado e incluso incómodo para muchos aficionados. Bueno, nos ha dejado Ángela muchas píldoras interesantes, vamos a ir una a una, pero es verdad, lo mencionaba. Yo creo que merece la pena que nos tengamos en la relación de Trump con el presidente de la FIFA, con Infantino. Es una relación que despierta muchas suspicacias dentro de la propia FIFA, dentro de los propios dirigentes de las federaciones mundiales de fútbol. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una relación tan estrecha entre un presidente del fútbol mundial y un presidente de ningún país y de los Estados Unidos. Entonces, hemos visto que Gianni Infantino viaja con Trump en viajes de Trump, pero donde los socios de la FIFA dicen: no sabemos exactamente qué se juega ahí la FIFA. Hemos visto a Gianni Infantino ser el único no mandatario de ningún país que aparece en la foto de familia de las negociaciones en Gaza, en la presentación de esa ONU, sucedáneo de la ONU que se ha montado a medida de Donald Trump, que es la Junta de la Paz. Vemos ahí un montón de dirigentes y a Infantino, y no hay ningún otro representante que no sea un mandatario de gobierno. Con la excusa del Mundial, además, Gianni Infantino está cada 2 por 3 en Estados Unidos porque tiene que velar por la organización, está en la Casa Blanca, va al despacho Oval como Pedro por su casa, y no hemos visto que haga lo mismo en México o en Canadá, que también son sedes de este Mundial. Otra cosa
que es cuando menos también sospechosa, y es que una de las oficinas que ha abierto la FIFA en Estados Unidos en la preparación de este Mundial la ha instalado dentro de la Torre Trump. Es decir, que Gianni Infantino ha convertido a la FIFA en inquilino y por lo tanto en pagador a la empresa de los Trump. Sí. Y bueno, luego recordemos como gran imagen y gran gesto es el mayor adulador público que hay del presidente Donald Trump y su conocido narcisismo, hasta el punto de crear un sucedáneo del Premio Nobel de la Paz y crear ese Premio de la Paz de la FIFA para podérselo entregar a Donald Trump para ver si así se consuela de no haber tenido el Nobel. Y que se colgó él mismo la medalla, pero ojo, que podemos ver una imagen similar a esta cuando llegue la final de este Mundial. Vamos a enseñársela. Es cuando Trump, bueno, pues se subió al escenario en el Mundial de Clubes, no se marchaba de ahí, los jugadores, bueno, se quedaban un poco desconcertantes durante la entrega del trofeo, y ahora resulta que la FIFA le ha dicho que esta vez también puede estar, ¿no? Efectivamente, estas imágenes que estamos viendo, estas imágenes corresponden al momento en que le entregan la copa, también un invento de Infantino, del Mundial de Clubes. Lo gana el Chelsea y están ahí los jugadores del Chelsea, y ese es el momento que en el protocolo ya está, le has entregado el trofeo, tú te apartas y se quedan los jugadores ahí celebrando. Bueno, pues Trump no se va, Infantino intenta llevárselo, intenta decirle que tú ya no tienes que estar en la foto, y al final acaba siendo Infantino el que también está en la foto. Y lo que hemos leído ayer o antes de ayer es que la FIFA ha autorizado a Donald Trump para que también, sea quien sea la campeona del mundo, él también esté con la selección ahí vitoreando y con el trofeo del Mundial de Fútbol. Hombre, que sí va a estar. Bueno, y en contraposición al protagonismo de Trump durante el Mundial tenemos aparentemente la figura de Claudia Sheinbaum, que dijo que ni iría a los partidos. Pero nos vamos en directo a Ciudad de México. José Antonio Guardiola, de otra manera, viendo, por ejemplo, el Mundial en una silla de plástico junto al pueblo llano, por ejemplo, pero de otra manera Sheinbaum está también usando el Mundial como una oportunidad. Sí, en esto, en el Mundial, como en todo en la vida, Claudia Sheinbaum y Donald Trump tienen miradas y actitudes radicalmente diferentes. Claudia Sheinbaum ha optado por un perfil, podríamos decir, bajo, incluso demasiado bajo, porque es la primera vez que una jefa de Estado anfitriona no asiste a la ceremonia inaugural ni al partido inaugural en el que jugaba su selección. Incluso ha llegado a decir que no va a asistir a ningún partido, aunque hace apenas unos minutos acaba de anunciar que posiblemente vaya al último partido de la fase de grupos que disputará México contra, creo que Corea del Sur, el próximo día 24, que es el día de su cumpleaños. En la inauguración ella que hizo se fue a seguir el partido, como decíais, a un polideportivo de un barrio popular, con la idea de transmitir esa sensación de que está cerca del pueblo y lejos de las élites, pero también es cierto que la noche anterior asistió a una cena de gala que ofreció la FIFA muy cerca de aquí, en el castillo de Chapultepec. Las relaciones entre Estados Unidos y México, sobre todo desde que Trump ocupa este segundo mandato, podríamos calificarlas como de tensa cordialidad, aunque últimamente detectamos más tensión que cordialidad, y no solo por lo que comentabais de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio, el TEMEC. Recientemente Estados Unidos ha pedido la extradición de 10 líderes políticos del estado de Sinaloa, incluidos el gobernador, el alcalde de la capital, Culiacán, un senador, todos del partido de Claudia Sheinbaum, todos del partido Morena, acusados de vínculos con el narcotráfico. Y ahí la reacción de Claudia Sheinbaum sí ha sido contundente y ha acusado implícitamente a Estados Unidos de injerencia en los asuntos internos de México. Desde la Casa Blanca se le ataca por la seguridad, la inmigración y las drogas fundamentalmente. ¿Qué medidas se están tomando y también cuánto se juega México en este Mundial compartido en imagen y reputación? Sí, bueno, antes de nada hay que dejar una cosa clara, y es que en el mandato de Claudia Sheinbaum, que lleva 21 meses, ha descendido mucho la inseguridad
en el país. Ayer mismo se daban datos y en estos 21 meses en los que ya se ha abandonado la estrategia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que consistía en repartir abrazos y no balazos, ha bajado un 46% el número de delitos de alto impacto, como dicen aquí, es decir, asesinatos, feminicidios, violaciones. El otro día, hace apenas 8 o 10 días, vivimos la jornada, digamos, menos violenta de los últimos 10 años, con 28 asesinatos, que pueden parecer muchos, obviamente, pero que en México es un récord de los últimos 10 años. ¿Qué medidas está tomando el Gobierno? Pues está aplicando lo que ha llamado el Plan Kukulcán, que consiste en desplegar a cerca de 100.000 agentes, desde policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, incluso agentes privados para, digamos, garantizar la seguridad, sobre todo en las ciudades sede, que son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Por cierto, ciudades en las que está presente, en las tres, el crimen organizado, pero también hay que insistir en que con las debidas precauciones, es decir, no saliendo a determinadas horas y no moviéndose en determinados barrios, son ciudades que se pueden considerar más o menos seguras. ¿Qué va a encontrar la persona que venga aquí a querer disfrutar del Mundial? Sobre todo a la Ciudad de México, un centro de la ciudad, el centro histórico, amurallado, tomado en gran medida por los maestros que exigen reivindicaciones desde hace ya mucho tiempo y que están acampados allí, y un tráfico, hoy por ejemplo se disputa aquí en Ciudad de México el partido Uzbekistán-Colombia, un tráfico cortado en gran parte de las vías, con lo cual van a encontrar una Ciudad de México que, si ya de por sí tiene un tráfico horroroso, hoy es especialmente horroroso. Gracias, José Antonio. Bueno, en nombre de la seguridad y la lucha contra la inmigración, Estados Unidos ha puesto y sigue poniendo restricciones a los visados de aficionados y a las delegaciones. Laura Gómez. Sí, el Mundial de 2026 se ha presentado como el más grande de la historia, un evento que busca unir al mundo en los estadios, pero las políticas migratorias de la administración Trump han cerrado las fronteras para los que quieren ir a las gradas y, como decíais, algunos miembros de delegaciones. La primera barrera es económica y burocrática. Los ciudadanos de 42 países ricos acceden a una autorización online por solo $40. En esta lista de privilegiados no hay ni un solo país africano. Los aficionados del resto del mundo deben pagar $185, asistir a entrevistas presenciales y demostrar que tienen dinero suficiente y la intención de volver a su país. Pero el verdadero muro son las restricciones directas de la administración Trump. 4 de las selecciones clasificadas se han visto directamente afectadas. Por un lado están Irán y Haití, con una prohibición total de entrada a sus ciudadanos. Estados Unidos concedió los visados a los jugadores de estas dos selecciones, pero no a todos los miembros de las delegaciones. Por su parte, los ciudadanos de Senegal y Costa de Marfil tienen restricciones parciales. Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una pausa indefinida en el procesamiento de visados para ciudadanos de 18 países, entre ellos que participan en el Mundial, entre ellos Brasil, Colombia, Irak, Marruecos o Túnez. 78 de los 104 partidos, incluida la final, se van a jugar en Estados Unidos. El resto, como sabéis, en México y Canadá. Estos dos países no aplican ningún veto político y sus sistemas de inmigración permiten la entrada libre de aficionados de países como Irán, Haití o Senegal. La única restricción que comparten Canadá y Estados Unidos es con la República Democrática del Congo y es estrictamente sanitaria por un brote del ébola. Gracias, Laura. Bueno, solo unos días antes, por seguir ahondando en esto de que comenzara el torneo, Andrew Giuliani, el responsable del grupo de la Casa Blanca para el Mundial, defendió las decisiones sobre los visados que nos contaba Laura, como por ejemplo el veto a un árbitro somalí, que quizás recuerden. Y en una entrevista lo justificó así: si bien queremos que vengan jugadores, entrenadores y árbitros al Mundial, también queremos asegurarnos de que un torneo de fútbol no se convierta en una oportunidad para que los terroristas entren al país. Y uno de los jugadores de la selección iraní ha criticado duramente a Estados Unidos. Su campamento base está en México y sus partidos en Estados Unidos, lo que obliga al equipo a salir y, claro, están cansadísimos. It's a bad situation and we just tired of this situation because from the 2 months ago, last month, we having a lot of problems, you know, and it's so bad and it's affect our team.
and we just want the peace, which is the sentence of the FIFA. Peace, joy, and those things. Bueno, Irán es, en la circunstancia, en el contexto mundial que tenemos, quizá el caso más notable, más representativo como selección castigada. Claro, porque tenemos que es un país que juega en casa de uno que le ha declarado la guerra, entonces, y que además juega también con otra selección en la que está en guerra, que es la de Arabia Saudí. Entonces esto ya puso problemas incluso para que participara. Al final la FIFA consiguió que participaran en el Mundial, pero con las restricciones que estamos contando. Y luego hay más implicaciones políticas en este caso, que es de lo que estamos hablando, de esa conexión entre deporte y política. Y es que, claro, el régimen de Irán es un régimen concreto, es la República Islámica, es el régimen de los ayatolás desde 1979. ¿Qué pasa? Que hay muchos estadounidenses de origen iraní contrarios a la República Islámica que han ido a manifestarse ante la sede de la FIFA o han ido a manifestarse delante de los estadios donde jugaba esta selección para denunciar el régimen, diciendo que esa no es su selección porque es la selección de la República Islámica, pero además protestando también contra la FIFA porque como solo deja entrar en el campo con la bandera oficial del país participante, no les deja entrar con la bandera previa, la del Shah, la bandera previa, con lo cual política y deporte, por si no lo sabíamos, de nuevo también lo estamos viendo día a día en este Mundial. Simplemente, brevemente, Ana, por mencionar un caso más de estas discriminaciones, también hay casos no solo de que haya una guerra, sino por discriminaciones puramente económicas. Lo comentaba Laura y es el caso, por ejemplo, según ha contado él mismo, de la madre de Vozinha, el portero de Cabo Verde, famoso por el empate con España y cuya madre no ha conseguido el visado porque no tiene dinero para pagar el precio que le piden. Y no podemos cerrar este bloque, yo creo, sin hablar de una cuestión muy importante, que es esa presencia del ICE, de esta policía migratoria en la seguridad de este Mundial, y ese miedo también que hay a las redadas. Hay mucho miedo a las redadas, han asegurado varias autoridades que la FIFA ha conseguido que Estados Unidos se comprometa a no meter a esos agentes dentro del estadio, para que no haya redadas dentro del estadio, pero teniendo en cuenta el precio astronómico que tienen las entradas, es difícil que un inmigrante en situación irregular tenga capacidad para comprar una entrada y estar en el estadio. ¿Qué pasa? Lo que sí es más probable, una actuación habitual, muy frecuente, es que cuando uno está en un país que no es el suyo y juega su selección, se reúna con connacionales para ver el partido de su selección. Es decir, que los mexicanos se reúnan en algún lugar, en alguna cantina, en algún parque, donde sea, para ver el partido de México, o lo hagan los ecuatorianos o lo hagan los colombianos. Y ahí es donde está el miedo, que no vayan a los estadios, pero vayan ahí donde se congregan esas personas de origen supuestamente inmigrante y que ahí puedan detenerlos. Un mundial, este mundial no es solo fútbol, es también todo esto que hemos querido analizar hoy con ayuda de Ana Bosch. Muchísimas gracias. Muchas gracias.